Tu esposo contrae coronavirus, enferma y lamentablemente él muere. Ojalá me hubiera tocado a mí, porque siempre decimos que a mi hijo ni le duela la cabeza ni el pelo ni nada. Ajá. Que lo que tengas que pasar, que los Que sea pases yo. tú. A seguir las instrucciones del doctor y a empaparme de qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué son Wow. los brotes psicóticos, de qué manera tengo que reaccionar para poder ayudarte cuando tengas una crisis así. ¿Piensas tú que hay algo que pudiste haber hecho mejor? Sí necesitas a alguien que te guíe para que te diga, en tu caso específico, qué es lo que tienes que hacer. Bienvenidos a La Crianza del Éxito, un espacio donde los padres de familia nos vienen a compartir sus anécdotas, sueños, puntos difíciles, valores y todo lo que han vivido en la crianza de sus hijos. Sabemos que todas las familias son diferentes, pero algo tienen en común: el amor incondicional hacia sus hijos. Bueno, pues hoy me siento muy contenta y muy agradecida por recibir a Marce Hernández. Ahorita vamos a platicar y les voy a decir quién es ella, pero te agradezco mucho porque yo sé que eres bien ocupada y nos regalaste tiempo. Entonces, pues gracias por tu generosidad y por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto estoy aquí. Gracias, eres muy bienvenida. Marce Hernández es la esposa de nuestro querido cantante Yoshio, que lo conocemos de muchos años. Un cantante muy famoso en los 70s, 80s. Hizo toda una carrera en el Festival OTI, ganador de un OTI. Y bueno, toda una trayectoria que si buscamos, pues hay mucho que aprender de él, ¿no? Un cantante, la verdad, muy prominente en todo lo que hizo en su carrera. Y Marce hoy nos viene a platicar un poco de toda esta trayectoria de vivir, de casarse con un cantante, de formar una familia con un cantante, que definitivamente nos da un panorama diferente de lo que es una familia, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por ahí directo, Marce. ¿Cómo viviste tú esta parte? Tienes dos hijitos que tuviste con tu esposo, dos hijitos, pero obviamente que no es una familia, digamos, como la clásica, ¿no? De que el esposo se va a trabajar, la esposa se queda, etcétera. Tú estabas viviendo con un cantante, además famoso, ¿no? Porque no es, o sea, un cantante famoso que maneja la fama y todo. ¿Cómo era ese ambiente de poder crear a los hijos con la fama de su papá? Pues realmente no, o sea, no, sí hay alguna diferencia de ciertas cosas porque como lo que dices, no es como que el papá se va al trabajo y regresa, la dinámica familiar era diferente. Pero como estás en el día a día en eso, realmente no, hasta que ya eres más grande o que ya ha pasado un tiempo, te das cuenta que pues sí hay diferencias, ¿no? Porque obviamente, pues, inclusive desde que estamos hablando, los días importantes como el 10 de mayo, el Día del Padre, la Navidad, el Año Nuevo, no eran como en las familias tradicionales. O sea, aquí, pues, normalmente eran épocas en las que se trabajaba o, por ejemplo, las vacaciones no las tomábamos cuando eran las épocas escolares, sino cuando se podía, cuando el trabajo de mi esposo lo podía o teníamos que programarlas de esa manera. Pero en realidad, pues no hay, no te das cuenta, como te vuelvo a repetir, porque vas constantemente en tu día a día y cómo va surgiendo, ¿no? Obviamente, pues sí, yo lo que sucede es que empecé a trabajar en la carrera de mi esposo, que eso también es otra cosa, ¿no? Porque sí estaba la crianza de los niños, pero también yo atendía su carrera, entonces sí había una dinámica porque nos ausentábamos mucho tiempo. Tú por eras los su viajes. manager, ¿verdad? Sí, Okay. yo estuve manejando su oficina, entonces pues yo tenía que viajar con él y bueno, eso sí también hace una diferencia porque no, o se queda, o está el papá en casa o está la mamá y en este caso pues nosotros teníamos que viajar y sobre todo que su trabajo era pues no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República, en Estados Unidos o en Centro y Sudamérica, que es donde mayormente se hacía sus presentaciones, porque él siguió en activo hasta el último día. Sí, claro. Sí, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Oye, pero por ejemplo, en este caso que ustedes viajaban, ¿los niños se quedaban o se los llevaban? ¿O se quedaban ellos en su dinámica de escuela? ¿Había que estar pidiendo permisos? ¿Cómo era esto? Cuando eran chiquitos sí me los llevaba. O sea, sí, porque además hay una diferencia de 4 años entre ellos dos. Entonces, yo normalmente sí me los llevaba. Ya cuando eran un poquito más, no sé, 1 o 2 años, ahí no había mucho problema, o sea, porque iban al kinder o entraron al Montessori muy chiquitos. Entonces,
pues sí me los llevaba. Pero ya llegó un punto cuando ya entraron en la primaria que era un poquito más complicado. Ujú. Y ya también van decidiendo, porque no te creas, o sea, yo me quería llevar a mi hija y mi hija me decía, no puede faltar a la escuela. Y a mi hijo Akira decía, no, sí, yo sí. Él sí conoció muchísimos lugares porque él sí iba. Y obviamente, bueno, de repente tenían algunos temas de atraso en la escuela, pero se ponían al corriente o con algún maestro o algo, pero como realmente no era irte como que semanas, si no se cuenta, ibas a Guadalajara y regresas, o ibas a Monterrey y regresas. Ujú. Entonces a lo mejor eran 1 o 2 días. Pero sí, también ya llegó un punto en donde ya no se pudo. O sea, en secundaria, pues obviamente ya no había Claro. manera. Ahí sí ya no se podía. Pero mientras fueron chicos y las veces que los pude llevar, casi siempre me los llevé. Me llama la atención ahorita que dices, ¿no? Que tu hijita ya te decía, ay, no, porque me voy a atrasar. Entonces, en ese sentido, se respetaba, o sea, como que decías, ok, ella no quiere faltar, vamos a Sí, dejarla. claro. Cuidaste como esa parte de respetar sus gustos, por así decirlo. Sí, exacto, porque bueno, si ella tenía un sentido de responsabilidad que decía que obviamente yo decía, no es tan importante, o sea, no pasa nada si falta 2 días, pero si para ella le creaba una angustia Ok. o algo, el no ir a la clase o el no presentar un trabajo o el no, pues no me la iba a llevar a fuerza. Entonces sí respetaba esa parte. Digo que estaba mejor que fuera más. ¿Cómo son tan diferentes criados igual y cómo son tan diferentes? Ajá, ya ¿no? sus personalidades, ¿no? Ujú. Aparte de ello, tienes a tu hija es la mayor y Sí. después de 4 años Tuve tu a mi hijita. hijo. Ajá, Ujú. exacto. Y ahí, bueno, pues está como esa diferencia, pero me decías eso, que lo vas respetando. Y bueno, ellos se dedican a la música, tus hijos Ah, también. sí, gracias. Yo pensé que, o sea, no, de ella sí sabía, porque desde chiquita nos dimos cuenta que, bueno, para allá iba, ¿no? Que iba y para cantar, porque pues, mi esposo cantante, Ujú. ella. Y Akira no, porque él iba como enfilado para otra cosa. ¿Cómo para qué iba? ¿Para qué lo Pues veías? él le gustaba el tema de Ajá. computadoras, como ingeniería en algo, por ahí se iba perfilando, pero de repente en la prepa dijo, ya sé lo que quiero hacer en la vida. Ah, sí, no me digas, cantar, antes de terminar la prepa. ¿En serio? ¿Y cómo tomaste eso? Ay, yo dije, ojalá puedas hacer otra cosa, porque es una carrera muy difícil. Sí, En verdad justo. es de muy complicada, de mucho tesón, se cierran 50,000 puertas y por ahí se abre una. Sí es una carrera con mucha disciplina sí es complicada. O sea, el camino para llegar es más, digo, sé que todas las carreras son difíciles, pero esta en específico es muy compleja. Sí, digo, nos lo han comentado, ¿no? Y cuando hacen entrevistas de gente que está justamente en este rubro, siempre están diciendo, ¿no? Hay que ser, son Y te muchas tienes que cosas, preparar mucho. Antes muchísimo. hay mucha diferencia y de la forma como va avanzando la industria de la música, porque yo sigo trabajando ahí. Ujú. Entonces, como ha cambiado, antes pareciera mentira, pero probablemente no necesitabas tener alguna cosa alterna, sino Ujú. con tu simple talento y ahora no. No nada más es tu talento. O sea, si Claro. tú cantas, tienes que saber de ingeniería de audio, de iluminación, Ujú. de marketing. Ya hay inclusive carreras que como music business y ese tipo de Ujú, carreras sí, que deben de estar más preparados. Aunque tú quieras ser cantante o músico, tienes que tener todas las áreas, porque la sí. competencia está bien difícil, aunque pareciera que es más fácil, Ujú. porque antes dependías pues de la televisión, de la radio, de las disqueras, de todo ese tipo de cosas, pues ahora te tienes que preparar el doble, no basta el talento. Y aquí en México tampoco te creas que mucho el talento es como el número uno. Es como Sí, estar en el momento justo, en el tiempo exacto, con la gente exacta, un golpe de suerte. O sea, no hay como mucho respeto a las trayectorias. sí, y además justo lo que decías, ¿no? Mucho el marketing, porque es eso, el que Sí. tú te sepas vender, el que te expongas, hoy además todo en redes, la mayoría, Ujú. si eres conocido, si no tienes redes, no existes para muchos, y como Exacto. te decías antes estaba pues la tele y otros medios que te Medios más apoyaban. tradicionales, ¿no? Sí, Ajá. también era difícil porque pues sí tenías que alguien aceptara una canción porque si tú no estabas en alguna disquera Ujú. y no te apoyaba la televisión o la radio en ese momento, pues era muy difícil que pudieras hacerlo. Ahora no lo necesitas. La mayoría de los artistas son independientes.
porque realmente sí se revolucionó de una manera increíble de 10 años para acá. Pero, pues bueno, al final del día, pues es la disciplina y lo mejor que te puedes preparar. Sí, y tú ya lo estabas viviendo, entonces en ese momento con tus hijos, cuando ves que ya empiezan a perfilar, dices que tu hijita ya desde chiquita decías, Ella va a sí. cantar. ¿Y qué decías en ese momento? Como que, ¿pero va a estar la cosa difícil? ¿O decías, Pues, que hagamos qué? Pues la realidad es que no puedes hacer nada. O sea, yo les decía que pudieran tener eso que se decía antes. Sí, si quieres ser actor, cantante o lo que sea, pero que tengas una carrera. No funciona de esa manera. Ok. O sea, no es real. Ujú. Porque al final te enfilas ahí porque te decían, no, pero es que si tienes una carrera. No, pero haz una carrera en la música. O sea, si te vas a dedicar, dedícate a la música. Como me tocó esta transición, cuando mi hija era chica todavía era el tradicional, de la forma tradicional, pero conforme fueron creciendo, pues obviamente vino esta transición y es cuando, pues hablar con ellos, no sé, cuando ya van a entrar en secundaria para que vean para dónde van a ir, ¿no? Que si van a elegir esa carrera o la que sea, pues sí se tienen que Que ya preparar. estuvieran como más conscientes de lo que iban a hacer. Y pienso, por ejemplo, me gustaría preguntarte esta parte, si tú, yo me imagino, ¿no? Que era un ambiente de alguna forma, digo, vimos el live que grabó tu esposo, etcétera. Yo me imagino que sí era como una casa bohemia, o Sí. estoy imaginando, ¿no? Yo No, creo no, que no, sí. sí. Además, tus hijos sí crecieron en esa parte de la bohemia, de saquemos la guitarra, cantemos, etcétera, etcétera. Ese era el ambiente en el que crecieron tus hijos, ¿no? Exacto, porque bueno, a ellos les tocó ya la parte cuando chiquitos seguramente no se acuerdan, pero cuando más grandes, pues obviamente iban a los conciertos o la gente con la que nos relacionamos, pues es lo mismo, son cantantes, son actores, son... Entonces, pues ellos siempre crecieron y vivieron en ese ambiente, con la bohemia en los lugares o en realmente las reuniones o lo que teníamos, pues casi siempre era en eso, ¿no? Y en la casa pues bueno, como ella empezó a cantar ya más chica, también en la prepa dijo yo me voy a dedicar a esto. Y bueno, pues Akira, que si uno toca el piano. Y fíjate que algo muy interesante, porque como tú sabes, normalmente tienes más afinidad con el sexo opuesto, con tu hijo, o en este caso, obviamente mi marido, con mi hija. Entonces, ellos hablaban de lo mismo, ¿no? Tenía el mismo lenguaje porque ella más chica decidió que quería. Y con Akira no había tanta afinidad con su papá hasta el momento en que él decide, ¿no? Que quiere dedicarse a la música y entonces empieza a componer y entonces empieza a tocar el piano y entonces ya había una relación diferente entre ellos porque igual tuvieron una relación más estrecha y con más entendimiento porque Por la tenían una música. afinidad. Ajá. Oye, pero entonces, pero de todas maneras desde chiquitos estaban en clases de piano, de guitarra, etcétera, o ya fue grandes que entran No, a ya los fue instrumentos. grandes, porque yo siempre les dije, yo creo que es importante que tomen, independientemente de la escuela, que tomen cualquier cosa de música, instrumento, voz, lo que sea, y un deporte. Yo creo que eso es importante. Entonces, bueno, pues ella sí dijo, yo sí quiero voleibol, pero no quiero clases de cantos ni de nada. Y Akira no quiso nada. Él no quiso nada. Lo metía a una cosa, otra no. Entonces, pues no le gustaba. Como que yo creo que no, era más creativo. Ajá, es lo que te ¿no? decir. Yo creo que su temperamento iba como por esa parte creativa, pero aún no estaba tan descubierto. ¿Crees que eso sucedió? Sí, Y yo como creo que que en la sí. prepa ya es donde le cae el 20 y dice, no, sí, voy para la música. Sí, Siempre esto es sí. lo que yo quiero hacer. Sí, yo creo que también fue eso, como que estaba buscando qué es lo que quería o para dónde se iba, ¿no? Oye, y cuando eran pequeños, o bueno, ya digamos en secundaria, que ya tienes más conciencia de las cosas y todo, finalmente eran hijos de un famoso, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿crees que tenían que ver con su desempeño? Ellos de alguna forma, digo, nos llega a todos la edad del ego, ¿no? Sí, claro. Pues claro, presumir al papá y yo soy hijo de fulanito, hija. ¿Lidiabas con ese tipo de cosas? ¿Tenían como esas Con actitudes? ellos, no. No, No. estaban como muy aterrizados en ese. Porque su medio era ese. Entonces realmente no. ¿No era algo que sobresaliera? No era algo, y por ejemplo, con sus amigos de la escuela, pues bueno, nunca tuvieron actitudes de, yo soy. No, la verdad es que nunca tuve que lidiar con eso.
Ujú. Ellos siempre estuvieron como ubicados Estaban ubicados, bueno, pues tu papá vende carne, el tuyo vende coches, pues el mío canta. O sea, les quedaba como claro. Tengo una anécdota muy chistosa de Akira que le preguntaron en la escuela, porque hasta me mandó llamar la maestra porque le dio mucha risa. Chiquito, yo creo que estaba como ha de haber sido como en kinder o preprimaria, sí, no muy, sé. muy chiquito. Como eso, chiquitito. Que entonces estaban preguntando, oye, ¿tu papá qué hace? ¿Y el tuyo? Y entonces todo el mundo decía, no, pues el mío Y a Kira le preguntaron, oye, ¿tu papá qué hace? Pues mi papá duerme todo el día. Y a veces canta. A veces, ¿no? O sea, ver la visión que tienen los niños, ¿no? Esa era su dinámica familiar. Ajá. Porque obviamente mi marido, cuando no trabajaba, Claro. pues dormía muchísimo. Y además, esa es una cosa que tienen los cantantes. Ujú. O sea, tienen que dormir bien para descansar la voz, La voz. porque si no, pues no, Ujú. no dan. Entonces, para él era el que dormía todo el O sea, día. mi papá duerme todo el día y a veces canta, a veces. Pero era muy chiquitito, porque le dio mucha risa a la maestra y me dijo, oye, ¿qué crees que dijo Akira? Y ya me platicó. Ajá. Y dijiste, bueno, está bien, dejémoslo Dije, así. tiene razón, tiene toda la razón. Y entonces en ese sentido no había como gran problema de egos ni nada de eso. Y bueno, digo, me consta, puedo conversar con tu hijito y la verdad sí es que es un chavo súper tranquilo, sencillo, como que está en ese sentido muy ubicado, ¿no? Y me decías ahorita que empieza esa relación fuerte ya con su papá, ya en esta parte, con la hijita siempre fue como esa afinidad de Tenían cantar. afinidad de cantar y además pues tenía inclinación, ¿no? Obviamente, por su hija. Oye, era la luz de sus ojos. Sí, y justo pensando en esta parte, bueno, viene una parte muy, muy fuerte que es en el 2020, si no me equivoco. Sí, en el 20. Tu esposo contrae coronavirus, enferma y lamentablemente él muere, ¿no? Ujú. Y digo, finalmente a todos nos trastoca siempre que perdemos un ser querido, pero Claro. aquí estabas perdiendo pues a tu esposo y la pareja con la que estaban formando una familia. Esta parte, tú como esposa, ¿cómo la vives en ese momento en el sentido de decir, ahora soy yo? Aunque ya eran más grandes tus hijos, sí sé que ya no estaban tan pequeños, pero finalmente se rompe esa familia, ¿no? Y en ese momento que dices, ya no estoy con él, ¿cómo vamos a seguir la otra parte que sigue de su formación a final de cuentas? Sí, yo digo, fue muy, muy difícil. Para mí fue porque, pues es claro que nunca te esperas, ¿no? Y además fue, pues como si hubiera sido un accidente. En 10 días Sí. entra al hospital y muere. Entonces, sí, de momento dije, no sé qué va, o sea, no, estás como en una nube, como que no fuera realmente lo que estaba pasando. Y aunque mis hijos ya estaban grandes, pues Akira tenía en ese momento, creo que 17 años. Creo que tenía 17 y ella tenía 21. Realmente él todavía necesitaba a su papá, o sea, estaba justo en la edad, ¿no? De la transición, pues del crecimiento, sí fue muy difícil y sobre todo para mí decir, bueno, pues ahora independientemente de, pues que tengo que ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Con todo, porque te quedas sola, te quitan el piso y además de ver cómo puedo ayudarlos, primero empezando por mí, que yo pueda estar bien, para cómo puedo ayudarlos a que esto pase. Porque, pues no, y en un momento tan difícil, tan complicado, solos, porque pues no podías estar con la familia, Exacto. no podías estar con los amigos, no, ni siquiera, fue un proceso muy difícil porque ni siquiera pudimos tener un funeral que realmente, yo creo que cuando alguien se va, el funeral es para los que nos quedamos. Sí, absolutamente. Realmente es para los que nos quedamos, para que te puedan confortar, para que sepas que ahí están, para que, no sé, por el proceso, ¿no? Entonces, todo fue muy complicado porque fue en medio, justo al principio, estábamos empezando con la pandemia, o sea, realmente teníamos un mes y entonces todavía nos faltó para que nos abrieran, para que pudiéramos tener contacto con la familia física, porque se necesita el contacto físico. Por supuesto. Entonces ese proceso sí fue muy difícil. Yo creo que los primeros 6, 8 meses fueron muy complicados, porque realmente yo no sabía qué hacer para ayudarlos, porque primero tenía que atender lo mío para poder pasar este duelo lo mejor posible y sin...
Y también de decirme, yo la verdad es que tenía ganas de meterme abajo de la cama y no salir nunca, ¿no? Pero pues obviamente no, primero por mí y bueno, pues por mis hijos. Sí, Entonces, sí, justo te iba a decir, porque tú tenías dos funciones muy fuertes, ¿no? Una es mi dolor, o sea, lo que yo estoy sufriendo, yo la estoy pasando mal, yo me siento mal, pero también está esa parte de tengo que estar bien por mis hijos, ¿y ¿no? cómo los ayudo? Porque allí el tema era, ¿qué hago para ayudarlos? Dije, pues yo realmente, yo digo a toda la gente que ha perdido a su esposo o al revés a su esposa, sí tienes que buscar ayuda, sí tienes que buscar un tanatólogo que te diga por dónde y ellos tienen que buscar la ayuda también. Y eso hiciste tú, Sí. buscaste ayuda. Eso fue lo que te ayudó. Sí, eso fue lo que yo busqué un tanatólogo, mi hija dijo, yo sí necesito, ella expresó más todo lo que estaba sucediendo, con Akira me costó más trabajo, no sé si porque creyó que tenía el rol ahora de que ya no estaba su papá, entonces que tenía que tomar esa parte de tenemos que ser fuertes. Nadie dijo que hay que ser fuertes y si tienes que llorar hay que llorar y si tienes que enojarte hay que enojarse. O sea, son los procesos que hay que pasar para que puedas estar más sano. Con él me costó mucho más trabajo porque realmente no, pues no sacó, yo creo, lo que tenía que ser y después eso le trajo problemas de salud porque empezó con una, ¿cómo se llama? Una ¿Gastritis? Ah, colitis colitis. Ujú. muy severa, entonces médicos, ya sabes, que llegó hasta un punto de tener ya problemas de ansiedad, de depresión, pero que obviamente se fueron acumulando y pasó un año, entonces sí fue mucho más Muy complicado complicado. con él. Y cuando descubres esta parte, digo, hoy es un tema de salud mental que hablamos muchísimo, Ujú. está pasando mucho en los jóvenes, ¿no? Porque ahora lo oímos y se externa. ¿Qué pasó cuando tú descubriste que estaba teniendo todos estos problemas, Akira? Es que realmente me lo dijo el psiquiatra que eso empieza en el estómago, o sea, increíblemente, o sea, empieza por una colitis, por una gastritis, o sea, este problema, o sea, el cuerpo empieza a avisar de que algo está pasando. Yo decía, bueno, sí trae una colitis severa que la atendió el doctor, pero de repente cuando, porque además nos fuimos de viaje 2 meses y todo lo estuvo tratando por teléfono, dije, yo creo que ya hay que verlo para ver si ya es necesario, porque fue una cantidad de medicamentos, o sea, estaba mal, una super dieta, todo mal. Wow. Entonces, cuando fuimos a ver al doctor, el doctor le dijo, mira, tú tienes síntomas de depresión. Yo no sé por qué ¿cómo se llaman los gastro? ¿Gastroenterólogos? Ajá. Ujú. Recetan temas de medicamento para depresión. O sea, que no entendí muy bien, pues le recetó algo y yo dije, bueno, pues ha de ser dentro de los medicamentos. Le dijo eso que tenía depresión, pero realmente no, como no había pasado nunca por ahí, ni me había tocado convivir con alguien que tuviera un tema de depresión o de ansiedad o de estas crisis, nunca me había tocado. Entonces, realmente no entiendes de Claro. qué se trata. Le mandé un medicamento y fue de inmediato. Tomó ese medicamento que no le cayó bien y entonces empezó ya con estos temas de las crisis de ansiedad. Pero fue inmediato, ¿eh? De tomar el medicamento en la tarde y en la noche de me lo llevo a un hospital o qué, porque no. Mal. Entonces, pues lo que no me acuerdo a qué doctor le hablé o cómo fue, o alguna de mis hermanas, alguien, ya no recuerdo quién, que me dijo, oye, ¿por qué no lo llevas con un psiquiatra? Porque no sabíamos qué tenía, o sea, realmente Claro, ni él, o sea, él claro. sentía que se moría, o sea, me dice, es que si supieras, nada más de cuenta que me jala algo y me succiona, me dice una cosa horrible. Y pues yo no tenía, entonces, bueno, busqué a un psiquiatra que me recomendaron y ya le mandó a hacer pues los estudios, que ya sabes, electroencefalograma, en fin, para ver estudios de corazón, todo, para ver que todo estaba correcto, porque en realidad sí lo llevé al hospital y sus signos y todo estaba bien. Me dijeron, lo que tiene es una crisis de ansiedad. Oye, ¿y esto cómo lo recibes tú? O sea, digo, tú estás, o sea, todavía sigue el Sí, duelo porque todavía, había, apenas había pasado 8 meses cuando Ujú. pasa esto. Y digo, como mamá siempre nos da el susto de que no le duela, no le pase y todo. Entonces ya Ay, no, tener un horrible. diagnóstico así de fuerte, pasando tu luto, este diagnóstico, ¿de qué te agarraste como para poder seguir adelante? Porque esto estaba Ay, tremendo no, porque para yo ti. dije, uy, ojalá me hubiera tocado a mí, porque siempre decimos que a mi hijo ni le duela la cabeza, ni el pelo, ni nada, que Ajá, lo que tengas que pasar, que los que sea pases yo. tú. Ujú, Ajá. ujú. Entonces, pues bueno, tuve que hablar con él
Con el psiquiatra me dijo, tranquila, lo vamos a medicar, pero va a pasar. Necesitamos terapia, porque no solo, o sea, es integral. No solo es la alimentación, no solo son los medicamentos, también tiene que tomar terapia con un psicólogo, porque nosotros vamos a arreglar el tema físico, porque eso es un tema físico, pero hay que arreglar el emocional. Que yo creo que en el caso de Akira lo que sucedió es que era una olla express y que en un punto pues no aguantó la presión y sucedió esto, ¿no? Entonces, pues nada, yo lo único que dije, pues a seguir las instrucciones del doctor y a empaparme de qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué son los brotes psicóticos. O sea, realmente te tienes que documentar porque no sabes qué hacer. O sea, ¿cómo te ayudo? O sea, ¿de qué manera tengo que reaccionar para poder ayudarte cuando tengas una crisis así? ¿No? Sí, ahí el estar atenta es muy importante y siempre te oigo que dices eso, ¿no? El cómo lo hago. O sea, sí tu disposición de dónde entro yo, ¿no? Hasta dónde puedo hacer yo como mamá. ¿Hasta dónde puedo ayudar? Exacto, ¿hasta dónde puedo ayudar? Porque tú tendrás que hacer tu parte. ¿Te está gustando este podcast? Coméntame, compártelo y suscríbete. O sea, y lo bueno es que, bueno, Akira siempre ha sido como más hacia adentro, más introspectivo, ¿no? Ajá. Entonces yo me acuerdo que antes de que pasara todo esto, él me dijo una vez, oye, mamá, yo necesito ver a una psicóloga. Y me dices, rarísimo que un chavo de 16, 17 años diga, oye, quiero ver a una psicóloga. Normalmente huyen de eso, ¿no? Sí, sí, normalmente no quieren. Y él fue el que pidió. Wow. Y empezó a ir con la psicóloga, después ya se vino todo esto y bueno, pues lo demás. Pero, pues yo creo que el diagnóstico estuvo bien. Fue un año que estuvo medicado y con la terapia de psicología y al día de hoy pues ya no toma ningún medicamento. Y de repente ha tenido alguna crisis, pero ya logra controlarla, ¿no? Ya logra no tener que llegar a tomar el medicamento. ¿Tú estás al pendiente de alguna manera? ¿Platicas con él o cómo sabes que va evolucionando, que va bien, que va mal? ¿Cómo te enteras tú de eso? No, sí obviamente tengo pláticas con él habla conmigo, yo le digo, oye, ¿cómo vas? Y además perfectamente yo ya veo cuando se siente un poquito para abajo, ¿no? Ahí ya, o sea, me doy cuenta. Y es increíble porque es hasta físico, porque hasta en la mirada te das cuenta que de repente tienen como bachecitos de depresión, ¿no? Y tú lo conoces perfectamente como mamá. ¿Y qué pasa con tu otra hijita? Ella lo manejó de una manera diferente. Ella sí me dijo, quiero ver a una psicóloga porque yo sí no estoy bien. Ella sí lo lloró, ella sí lo externó, o sea, sí lo manejó de manera diferente. Entonces, ella estuvo en terapia de psicología y ella no tuvo ninguna crisis ni de ansiedad ni de nada. O sea, ella creo que fue la que más difícil lo pasó, pero buscó la ayuda. Que aquí también se rompe ese mito de pronto que decimos que las mujeres somos más sentimentales, más débiles en todo ese tipo de cosas que los hombres aguantan. Pero vimos aquí, digo, por lo que me comentas, como que esa contención de Akira fue lo que hizo que de alguna manera se rompiera, ¿no? Porque al final, lo que te digo, era una olla express. Entonces, por no sacarlo, por no buscar la ayuda, entonces llegó a ese punto y se puso en una situación más vulnerable que en el caso de ella, que sí buscó, ¿no? Ella en el momento en que se sentía triste, lloraba, en el momento ella era más fácil. Aunque los dos externan sus sentimientos, el manejo fue diferente. Fue diferente, por supuesto. Y todos de alguna forma eso es lo que manejamos el duelo de una manera diferente. Tú ahorita que haces, por ejemplo, que pudieras hacer una retrospectiva, han pasado ya casi 5 años, vivir esta pesadilla que digo, a final de cuentas, siempre están en nuestro corazón, nuestro pensamiento, o sea, eso no se va. Pero ahora que haces como esa retrospectiva de pasar toda esta pesadilla, tú como pilar de tu casa que te quedaste, ¿piensas tú que hay algo que pudiste haber hecho mejor o que hiciste lo correcto o qué evaluación haces de haber pasado eso? A lo que nadie está preparado. No, yo creo que siempre hay cosas, siempre está en el pensamiento que pude haber hecho algo más o algo mejor o algo diferente, pero hice lo que estaba en mis manos en ese momento, sí ocupada, no preocupada, sí ocupada de buscar lo que fuera necesario para poder salir de ahí. Pero bueno, cuando lo veo al tiempo digo, pues a lo mejor
debí de haber obligado a Kira a que fuera un tanatólogo, pero eso es muy complicado, es difícil si no tienen la disposición o no tienen la apertura, ¿no? Ujú. Sí, de hecho siempre se dice, ¿no? Que para ese tipo de situaciones solamente el paciente puede pedir Sí. que se le ayude. Si Es no, es como, obligarlo y que no y funciona. no funciona porque no hay una apertura. Ujú. O sea, tú crees que lo puedes manejar o no sé psicológicamente cómo estaba en el punto de él de decir, yo ahora soy el hombre. Porque sí me lo dijo un día, tenemos que ser fuertes. No tenemos que ser fuertes. O sea, hay que dejar que fluyan las emociones como tengan que fluir. Bien o mal, hay que dejarlas que fluyan. Y con todo eso que tienes, saber cómo canalizarlo para que pueda salir, no para que te hunda. Qué interesante porque digo, veo nuevamente cómo permites eso, ¿no? Que, o sea, lo guías en ese sentido de decir, pues deja salir tus emociones, ¿no? Que Ujú. en lugar de contenerse. Y yo te quisiera preguntar, por ejemplo, ahora con esto que tú has pasado, si tú tuvieras que darle el consejo a una mujer o a las mujeres que están pasando por esta situación que es difícil, ¿no? Porque, o sea, Sí. te encuentras con ese paquetote. ¿Tú qué podrías aconsejar? O sea, ¿tú qué les dirías? Sabes que ya pasé por esto y lo mejor sería. Digo, aunque no hay recetas. Sí, no hay recetas porque cada persona es diferente, cada familia, cada dinámica, pero lo que sí yo a todo mundo le digo que pase por un proceso así, busquen ayuda, no hay más, ¿eh? Esos que dicen yo puedo solo, yo, no es verdad, porque es como un trabajo interno que tienes que hacer y que alguien te tiene que decir, mira, cuando está sucediendo esto, haz este ejercicio, haz esto, hazlo. Y de verdad te cambia la dinámica. Algo que me dijo una tanatóloga, mi tanatóloga muy importante, que me dijo, tú te puedes hacer adicto a las emociones buenas y a las emociones malas. Wow. Entonces, si tú todo el tiempo estás triste y todo el tiempo estás en el pensamiento negativo, te haces adicto a ese pensamiento. Por eso ves gente que pasa, me platicaba de una mujer que llegó llorando al consultorio de que se quería cortar las venas. Digo, es que se murió mi esposo. No me digas, ¿hace cuánto? Hace 20 años. Wow. Pero me dice, realmente la mujer estaba sufriendo. O sea, realmente la mujer venía arrastrándose de dolor porque no trabajó todo Nada. eso. Ujú. Y no lo aprendes en un diccionario, no lo aprendes en un libro. Sí necesitas a alguien que te guíe para que te diga, en tu caso específico, qué es lo que tienes que hacer. Entonces, mi consejo siempre ha sido, en cualquier duelo que tú tengas, de lo que sea, porque todo el tiempo tenemos duelos, Ujú, todos, ujú, hay que buscar ayuda. O sea, no hay más, ¿eh? Sí ujú. te tienen que ayudar a alguien. Me da la impresión, digo, no te conozco tanto, pero también por lo que he visto en tus entrevistas y esto, de que tú de verdad sí eres una mujer fuerte. No quiere decir indolente, ¿no? Sí, Sino, claro, pero claro. fuerte, has podido salir adelante. Hoy día, ¿cómo has reconstruido tu vida? Bueno, yo creo que fue como de repente un día decir, pues bueno, esto es lo que te tocó. Sí estoy muy enojada, sí estoy muy triste, sí estoy muy, pero hoy no hay más. O sea, tienes que empezar a construir otra vez, Ujú, pero obviamente, bueno, pues ya traes una historia atrás, tengo 2 hijos, hay todavía mucho que hacer, todavía hay que empujarlos, porque digo, mi misión más importante es empujarlos para ujú. que puedan volar, o sea, que ellos sean independientes física, emocional y económicamente, porque eso es el empuje. Y también es importante el ejemplo que tú le das, Ujú. ¿no? No quedarme sin hacer nada, no, seguir. Lo bueno es que yo ya tenía, no que yo también eso digo, qué bueno que decidí no solamente tomar la carrera de mi esposo, sino tomé otras cosas y entonces amplié toda mi campo laboral, porque Ujú. si no, no sé qué hubiera hecho. Sí, no, no dependías completamente de No. él, de que se acabó él y ya no Sí, tengo porque, nada. ¿y ahora ya qué hago? No. Yo creo que, no sé si la vida me preparó para que llegado este Sí, momento pudiera yo estás. continuar, Ujú, porque sí, no era nada difícil, porque además se quedaron muchísimos compromisos económicos que había que cubrir, aunque una parte estaba cubierta, pero otra pues tenía que seguir. Y creo que mi reconstrucción sí fue a través de mi campo laboral, ok. porque yo
mientras no se pudo, que además qué difícil, porque en el negocio en el que yo estoy, pues fue lo primero que nos cerraron y lo último que abrieron, pero busqué alternativas. Ujú, Entonces, lo que hice, pues fue un poco enfocarme en mi trabajo, que ujú. también llega un punto en que era demasiado, 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 demasiado y no había mucho tiempo para otras cosas. Y también hay que llegar al punto en donde llegas a un equilibrio para decir, pues sí, trabajo un montón, pero no tengo tiempo para nada. Ujú. Entonces, sí hay un punto donde dije, bueno, pues tengo que equilibrar y hacer espacio para las cosas que me gustan o para tener tiempo con mis hijos, porque si de repente me decían, pues sí trabajas un montón, ma, pero no te vemos. Guau. O sea, viajas muchísimo, el foro, me dice, no te vemos tanto y también necesitamos pues que tengas tiempo para nosotros. O que estaba con ellos y estaba yo en el teléfono y en la computadora y no dando ese tiempo. Entonces, sí me llevó como, te vas como en una vorágine, ¿no? Ujú. También un poco para no pensar, para no Claro. sentir, para que aunque lo trabajé, pues realmente estaba no queriendo tocar esas emociones. Claro, lo trabajas, pero no te puedes saltar el proceso. No. O sea, lo trabajas en ese sentido, te da como más conciencia de, estoy en la etapa de esto, me está pasando esto, te asustas menos. Pero eso no quiere decir que no tengas que vivir el proceso del duelo. Y así es, ¿no? En ocasiones sí Pero lo también. detienes, ¿eh? Ujú, Porque te buscas por otros lados, ujú. entonces detienes un poco el no sentir todo eso, ¿no? No sé, yo creo que sí es como depende cada quien Claro. cómo lo vive y en qué circunstancia de vida lo vives. Ujú. Sí, pero tú lo has vivido de alguna manera con esto que nos compartes y esta parte de tu trabajo y de volver a empezar, ¿no? De tener a tus hijos y al final de cuentas, pues vemos que finalmente tus hijos están saliendo también de algo que fue dolorosísimo para ellos, ¿no? Porque es Claro, diferente nada más un divorcio, pero sí, saber claro. que no vas a volver a ver a tu papá. Creo que esa es la parte más dura, ¿eh? La Ujú, ausencia física es lo más duro. Que cuando algo así sucede, yo decía, bueno, mis hijos, claro que la pasaron muy mal, que es muy difícil, es su papá, siempre necesitas a tu papá y a tu mamá, pero ellos van a hacer su vida y ellos van a continuar y por ley de vida nos tenemos que ir primero los papás, eso sería lo indicado. ujú. Pero para mí sí fue muy difícil porque fue mi pareja de toda la vida, o sea, la mitad de mi vida viví con él, entonces para mí sí fue terrible. O sea, yo creí que me iba a morir. O sea, yo dije, sí, creo que sí me voy a morir. Y pues ni te mueres, tienes que seguir adelante y de la mejor manera. Y yo creo que a final de cuentas lo estás haciendo, ¿no? Porque hoy te Ujú. vemos con esa entereza, con esas ganas de seguir, con tus hijos otra vez creciendo, haciendo esta Y segunda parte bien, bien. y bien, porque eso es otra cosa, no andar ahí como fantasma ni como alguien invisible Como porque zombie. tampoco, exacto, porque también me ha tocado ver. Y entonces eso afecta también a tus hijos. Es que al final del día todavía pues sigues en crianza de tus hijos, aunque ya Por están en supuesto. la universidad o aunque ya viven aparte. Entonces, sí, yo creo que eso es importante. Sí, es otra etapa tal vez de acompañamiento. Ya no haces las tareas con ellos, obviamente, Sí, pero ahí están. pero está el acompañamiento de otras cosas que ellos se van enfrentando a la vida y que entonces tú les vas diciendo, bueno, en esa etapa yo ya la viví, eso yo ya tengo ese recorrido, ya es cuando los papás empezamos. Y yo justo en esto te quisiera preguntar, como ya para cerrar, ¿cuál es esa bandera de vida que tú les has enseñado a ellos o el consejo que siempre les das o algo con lo que siempre trabajas en ellos? Ay, la disciplina. Eso es. Hay mucha gente que tiene 28 carreras, 50 maestrías y 300 doctorados. Si no tienes disciplina, no vas a lograr nada. Hay mucha gente que es muy disciplinado y logra muchas otras cosas. La disciplina es súper importante. ¿Eres de la idea de que más vale disciplina que talento? Yo creo que sí. Okay. Si tienes talento, qué padre, pero la disciplina es fundamental Te puede para lo salvar. que hagas en la vida, para lo que sea, empezando desde que te levantes y tiendes tu cama. O Ujú. sea, sí es los hábitos, la disciplina, la constancia, pero eso te va llevando al estudio, al prepararte, a muchas otras cosas. Pero yo creo que la disciplina es lo La más base. importante. Sí, y que te caes una vez, no importa, te levantas 20 veces. O sea, yo creo que ese es el más.
Pues muchas gracias, Marce, porque gracias por abrirnos tu corazón, por comentarnos todo esto, porque al final de cuentas, pues son las cosas que muchas familias viven, ¿no? Y que a lo mejor no se han atrevido a hablar o a darse cuenta de la necesidad que hoy nos dices, ¿no? Y que hoy expones. Necesitamos ayuda, no podemos pasar los duelos solos, no podemos pasar situaciones difíciles solos. Entonces, la importancia de buscar ayuda y de poder recomenzar. Y yo creo que finalmente tú eres un ejemplo de esto. No, yo creo que también algo muy importante es cuando suceden cosas así, a veces uno sobreprotege a los hijos. Y eso es un gran error, porque te sientes con la obligación de cubrir esa carencia que está dejando alguien. Y muchas veces no te das cuenta. Y si no pides ayuda o si no escuchas a los demás, pues te sigues por esa línea y no los ayudas. Al contrario. Qué maravilla. Entonces eso es súper importante. Sí, qué maravilla. Esto que nos compartes al último es maravilloso, porque sí, nuestra tendencia a veces es eso, ¿no? Como la protección o la culpa de, ay, pobrecito, la está pasando mal, yo voy a salvarlo. Y no precisamente es lo mejor. Gracias por compartirnos eso, por dejarnos mucha tarea y también mucha inspiración para poder seguir teniendo la mejor de las crianzas y una crianza de éxito. Muchas gracias, Marce. Gracias a ti. Un placer haber estado. Gracias. Gracias. Espero que esta charla te haya inspirado, motivado y alentado a seguir con el maravilloso privilegio de ser padres. Aquí no hay fórmulas mágicas, pero sí historias reales de padres que han acompañado a sus hijos en el camino hacia sus sueños.